Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al inicio de los cursos. Yo me voy a presentar, mi nombre es Patricia Arévalo, soy la directora del Centro de Intercambio Paula Hoffnung. Ya hace como 30 años en la institución se empezó a pensar la importancia de incrementar la apertura de la misma al medio. Y fue en el año 1993 que queda inaugurado el Centro de Intercambio. Esta apertura a la comunidad se da de distintas maneras. Una de ellas es a través de los cursos abiertos, cursos que muchos de ustedes ya conocen por la larga trayectoria que tienen en la institución. Este año, sin duda muy especial por la situación de pandemia que seguimos atravesando, tuvimos que plantearnos desde un inicio el armado de estos cursos de forma virtual. Mientras la situación sanitaria no cambie, vamos a seguir en esta modalidad. Cuando lo permitan las condiciones, seguramente podamos tener presencial, pero siempre manteniendo la virtualidad porque nos acompañan del interior del país y nos acompañan del exterior del país. Tenemos gente de Perú y gente de Bolivia que va a hacer los cursos. Frente a este desafío, a nosotros se nos ocurrió armar los cursos en modalidad de tertulias, a las cuales llamamos tertulias psicoanalíticas sobre los historiales clínicos a la luz de la práctica psicoanalítica actual. El objetivo de estas tertulias es favorecer el encuentro entre distintos integrantes de la institución, para que dialoguen, debatan, compartan opiniones sobre conceptos psicoanalíticos actuales de la clínica actual, pero apoyándose también en historiales clínicos, alentando la participación de todos los tertuliantes. Rescatamos la pertinencia de pensar los casos clínicos como un pretexto, en realidad, para que potencie nuevas miradas en el contexto psicoanalítico actual. Propuesta esta que fue muy bien recibida por la institución. Así que agradecemos a Clara Uriarte, que nos acompaña esta noche en el Zoom, que es la presidenta de la institución, y a toda la comisión directiva por el apoyo que nos brindó. Para la realización de estas tertulias, contamos con la participación de más o menos 40 docentes de la institución, entre miembros y analistas en formación, que nos han dado el apoyo para llevarlas adelante. Y también contamos con la participación de algunos de los laboratorios de la casa. En este curso de adultos nos va a acompañar el laboratorio de psicosis. Así que desde ya nuestro agradecimiento a todos ellos por acompañarnos en este desafío y apoyarnos, obviamente. Las tertulias fueron pensadas y son armadas por módulos que duran más o menos un mes cada módulo. Pensamos que de esta manera posibilitaría una mayor y una mejor profundización de los temas a debatir. Son 4 encuentros para ir profundizando en la tertulia que convoca. Y aparte daría entendemos que da un mejor intercambio entre el equipo y los participantes. Cada equipo docente más o menos está integrado por 3 o 4 docentes. En algunos casos, como es el de hoy, está integrado por 5 docentes de la institución. A lo largo de todo este año, en este curso de adultos, vamos a ir transitando por distintos temas específicos sobre el trabajo con los adultos. Las tertulias para este curso son historiales clínicos a la luz de la práctica psicoanalítica actual, el caso de Dora. Comienzos de la praxis freudiana, variaciones en la escucha, el método y el encuadre. Repensando el hombre de los lobos, de Freud, 100 años después. ¿Un amor entre mujeres o la joven homosexual? Narcisismo, un vértice para reflexionar y debatir acerca de las modalidades del duelo. Estos serían los títulos de las tertulias que nos van a acompañar a lo largo del año. Antes de terminar mi presentación, quiero agradecer a todo el equipo del Centro de Intercambio por el apoyo y el compromiso.
pero quiero agradecer especialmente al grupo que se focalizó en el armado de las tertulias. Sin duda implicó muchas horas de trabajo y pienso. Estamos trabajando en esto desde finales del año pasado, en todo este armado de las tertulias, para que salgan de la mejor manera posible y las compañeras que han participado en que se han focalizado en este armado son Andrine Ongay, Clarissa Friedländer, Gabriela D'Artaguet, Jacqueline Hirschfeld y Patricia Singer. Y además quiero agradecer a los funcionarios de la institución que también nos han apoyado y han hecho que esto hoy sea posible. La propuesta del curso es favorecer nuevas lecturas como actos creativos que propicien la emergencia de nuevos sentidos. Nuestras construcciones, nuevas construcciones que surjan en estas tertulias. Así que bueno, para mí es un placer darles la bienvenida a esta tertulia y hoy, por ser la apertura, están siendo transmitidas por Facebook y por YouTube. Ricardo Acuña nos está apoyando en todo esto tecnológico, ¿no? Y bueno, y sabemos que del otro lado hay gente de Brasil, hay gente del interior del país, de Rivera, de Pelotas, así que bueno, agradecerles, aprovechar a saludarlos y también contarles que aquellos que aún no han podido inscribirse están a tiempo. Pueden hacerlo cuando quieran y con mucho gusto los vamos a estar recibiendo. Vamos a dar comienzo a la primer tertulia, a este primer módulo que se llama Historiales clínicos a la luz de la práctica psicoanalítica actual, el caso Dora. Va a estar a cargo de los psicoanalistas Sonia Ihlenfeld, Aurora Polto, Matías Nagy, Natalia Gonguián y Gabriela D'Artaguet. Así que doy la palabra al equipo para dar comienzo a estos cursos, a estas tertulias, y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí acompañando. Bueno, gracias Patricia. Bienvenidos a todos a las tertulias del mes de abril. Durante este mes vamos a estar en contacto, participando de un encuentro en el cual, como se viene diciendo, no es nuestra idea generar un ámbito de clases positiva, sino un diálogo que nos permita, entre ustedes y nosotros, ir redescubriendo, volviendo a leer, conociendo por primera vez a Dora. A lo largo de los últimos años, y especialmente este año, hemos escuchado mucho las posibilidades, los problemas, la inmediatez de las nuevas tecnologías. Nosotros vamos a tratar, y para eso, los invitamos a usar esta plataforma para intentar generar un ámbito reflexivo de pensamiento, de nuevas preguntas, donde podamos dialogar, escucharlos a ustedes con sus ideas nuevas, con sus preguntas que les vayan surgiendo. Nuestra idea es, de algún modo, abrir nuevas preguntas y reflexiones. Intentaremos seguir el rastro de Dora con Freud, de Freud con Dora, este encuentro en el cual, de algún modo, hemos venido pensando que lo novedoso es que Freud, en su momento, en su época, salió de lo más inmediato del síntoma, de lo más relevante de la época, que eran los diagnósticos, a intentar escuchar la historia, el sufrimiento, la forma que se presentaba en esta joven la conflictiva del momento de su vida. Le voy a dar la palabra a Natalia, que va a presentar un poquito el equipo. Acá estamos todos con los nombres, veo mucha gente joven. Vamos a ir aportándoles algunos materiales breves. Hoy nos vamos a dedicar a irnos introduciendo en la época y en el caso, ir conociendo o volviendo a pensar sobre Dora. A partir de ahí, y más que nada, poder reflexionar, tender nuevos puentes hacia conectarnos con nosotros mismos y con la práctica analítica actual. ¿Qué son las cosas de lo descubierto por Freud, de lo que releemos más de 100 años después,
que nos permiten revalorizar sobre todo la posición de escucha, la posición de apertura a las preguntas y a lo desconocido. Así que sean bienvenidos, siéntanse con toda la libertad de pedir la palabra. Vamos a usar a efectos prácticos el chat. Veo que están los nombres de casi todos escritos. Ustedes se van anotando y los vamos a ir tomando. Y esperamos que participen y que lo que surja como idea lo puedan volcar y nos podamos escuchar entre todos. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. También es un gusto para mí y en nombre del equipo estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, brevemente voy a presentar a los integrantes del equipo para que nos puedan ir identificando y sepan algo de nosotros también. Bueno, y a ver si desilencian los micrófonos. Bueno, tenemos con nosotros a Sonia Ihlenfeld. Ella es docente titular en APU. A ver si está Sonia por ahí. Estoy acá. ¿Se escucha? Bárbaro. Sí, Sonia. se escucha, Sí, ¿no? sí. Bárbaro, Sí. bárbaro. Bueno, sí, buenas noches. Ya Gabriela les planteó el objetivo del curso, así que esperamos poder tener un intercambio activo con todos ustedes, ¿sí? Bueno, Lo bárbaro. seguiremos viendo. Tenemos también a Matías Nagy. Matías es psicólogo, es psicoanalista, es miembro asociado de APU. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, está Gabriela D'Artallet, que ya habló con ustedes, psiquiatra, psicoanalista y es miembro asociado de APU también. Tenemos a Aurora Polto, que es psiquiatra, psicoanalista, miembro asociado de APU. Buenas noches y bienvenidos. Bien, y bueno, y mi nombre es Natalia Gongian, yo soy psicóloga, psicoanalista y miembro asociada de APU también. Bueno, como verán, nosotros somos un grupo muy heterogéneo, me parece que eso es una cosa muy linda de transmitirles, como también suponemos que son ustedes, y quizá de a poco nos podamos ir conociendo un poco cuando pidan la palabra y podamos ir sabiendo algo de ustedes y de sus prácticas, que sin duda va a enriquecer también la mirada y los cuestionamientos que queden planteados en el curso. Somos un grupo heterogéneo con diferentes procedencias, con diferente tiempo en esta profesión, o sea que ya irán viendo también desde dónde cada uno de nosotros va hablando y les va transmitiendo a ustedes algo de la pasión que creo que nos une a todos por seguir pensando y seguir, bueno, interrogándonos siempre. Bueno, muy bien, los dejo entonces con Aurora Polto, que es bien quien va a estar hoy dando, bueno, inicio a estos cursos. Gracias, Natalia. Bueno, decíamos, bienvenidos y sobre todo, antes de empezar, agradecer al Centro de Intercambio esta invitación, pero también a la directora Patricia Arévalo, pero también al grupo de trabajo. Si logramos volver a hacer, como aquí con ustedes, el trabajo que fue surgiendo en las actividades que tuvimos preparando este curso, sería formidable, porque realmente logramos un intercambio, una cuestión de tertulia, escuchándonos, interviniendo en lo que cada uno iba diciendo, y ese es el espíritu de esta propuesta del CDI, también con todos los participantes. Así que aflojarse y a tratar de poder participar de esta manera, que es la idea. Bueno, iluminar el historial de Dora es lo que nos convocó y nos propusieron como tarea este grupo. En realidad, la idea es iluminar nuestra práctica actual desde el historial de Dora. En ese sentido, la idea es detenernos y volver a pensar el abordaje del psiquismo humano en sus diferentes momentos de angustia y en sus versiones en relación al conflicto psíquico. Dora, este historial, que Freud es el historial con el que comienza la serie de sus historiales, él dice, el primer análisis. Inició este historial
titulándolo Sueños e Histeria. En realidad, posteriormente le cambia el nombre, y esto ya sería interesante también como algo que nos puede quedar por allí para pensar. Posteriormente, cuando lo prepara para publicarlo, le llama Fragmento de análisis de un caso de histeria. ¿Por qué Sueños e Histeria? Bueno, porque ustedes habrán leído, y si no van a ir leyendo, el historial tiene dos momentos bien interesantes en torno a dos sueños que ocurre durante el proceso de análisis. La paciente trae dos sueños que sirven de fuerte punto nodal de elaboración y de descubrimiento de varias líneas en relación al sufrimiento de Dora. Nuestra pretensión en relación a este historial es mucho menos, y en relación a este curso, mucho menos el de enseñar que el de poder de alguna manera hacer una transmisión de lo que es el psicoanálisis, de cómo es esta tarea nuestra, también de las experiencias de ustedes, poder verdaderamente detenernos en ese sentido. Por supuesto, es inabordable, ¿no? Imagínense todo lo que va a ir surgiendo, vamos a ir descubriendo lo que no sabemos, lo que dudamos, diferentes líneas que se van abriendo, y la idea es que esto quede de algún modo como semillero para que cada uno relance posteriormente al curso su búsqueda y el seguimiento de sus intereses, algo así como el seguimiento del deseo propio de cada uno. Bueno, nos interesa mucho cómo nos posicionamos hoy en relación a la escucha analítica. Creo que este va a ser el eje de lo que vamos a trabajar. Por supuesto, pensando cómo lo hizo Freud y cómo fue de alguna manera descubriendo, ¿no? Y siguiendo, ¿no? Casi el rastro de lo que iba surgiendo en el discurso de la paciente, hasta poder acercarse a justamente la singularidad de lo subjetivo de Dora. Esto es lo que queremos realmente tener como eje. Para ubicar un poco el historial, parece interesante, dentro de la obra freudiana, el historial de Dora se escribe a la vez que escribe Psicopatología de la vida cotidiana. Yo no sé si están al tanto un poco de este texto, de esta obra de Freud, en donde se trabaja, bueno, el hablar, los lapsus, los olvidos, los recuerdos, el chiste. Nos parece que eso es importante para ubicarnos en el sentido de que era esta la teoría y el descubrimiento que estaba ocurriendo en el pensamiento freudiano cuando a la vez escucha a esta adolescente, a esta chica joven de 18 años, Dora, que llega a su consultorio. A su vez, dentro de la obra freudiana se escriben juntos y están entre dos grandes obras. La interpretación de los sueños, que se escribe en 1900, se publica en 1900. En 1901 escribe Psicopatología de la vida cotidiana y el historial de Dora. Él dice que el historial continúa y complementa la interpretación de los sueños como texto. Y, por otro lado, en 1905 es la obra que sigue al historial y a Psicopatología, es 3 ensayos de teoría sexual. Nos parece interesante ubicarnos justamente cuál es la evolución del pensamiento, de la producción teórica de Freud, donde se inserta este encuentro con esta joven y la escritura del historial, y todo lo que él va produciendo. Como dijimos, se escribió para ser publicado en 1901, pero el historial de Dora no se publica en 1901, se publica 4 años más tarde. Hay varias razones por las cuales el historial demoró 4 años en salir a la luz. Algunas de las razones manifiestas, y decimos manifiestas porque seguramente hubo razones inconscientes también en Freud que motivaron este atraso. Algunas de estos motivos manifiestos fueron el resguardo de la privacidad de la paciente,
¿no? Esto que hoy en día también nos convoca tan fuertemente en el tema de la confidencialidad en psicoanálisis. Por un lado eso, y por otro lado también que Freud sabía que le iba a caer una importante censura del medio científico, porque, bueno, él estaba de alguna manera exponiendo algo de la intimidad psíquica de lo sexual inconsciente de su paciente y, podríamos decir acá, también de la suya, pero sin saberlo. En este momento de la Viena del siglo XIX, las morales, la moral, las costumbres, las normas de conducta, reprimía y censuraba intensamente las manifestaciones de la sexualidad y en particular la de la mujer. Aurora, ¿te parece que pase algunas imágenes? Les traje algunas imágenes de la época como para contextualizar. Las podemos ir viendo mientras tanto. Ahí está. Freud dice ahí en el historial, en una carta a Fliss le dice: es lo más sutil que he escrito hasta ahora y horrorizará más de lo usual. Pero con este pensamiento que tienen de alguna manera los conquistadores y los investigadores, agrega: en todo caso, sé que no se escribe solamente para el presente. Ahora vamos al contexto social y cultural, ¿no?, donde surge esta historia. Son momentos inaugurales del psicoanálisis, en una Viena de fines del siglo XIX, capital del Imperio Austrohúngaro, centro político y cultural de Europa, con dominancia de un materialismo racional en la formación de las ideas, que por supuesto traía como movimiento pendular un creciente despliegue de las ciencias del espíritu también, y de un pensamiento que comenzaba reactivamente a proponer más el entender y el comprender por sobre el aprender. En este clima hace la entrada a escena un joven Sigmund Freud, que deviene de las ciencias naturales, médico, judío, cuya formación e inquietud científica habían estado profundamente estimulados por los encuentros con Breuer. Breuer, ustedes recuerdan, que hizo el abordaje de Ana O y escribió el historial de Ana O dentro de los estudios de histeria que fueron publicados por Breuer y Freud, y posteriormente con Charcot en su pasaje por París, a donde fue Sigmund Freud, en 1885. Estos médicos realmente influyeron profundamente sobre Freud y lo llevaron a estar en este desfiladero en el que fue entrando entre articular la cientificidad valorada del pensamiento positivista de la época con lo que él iba develando y registrando en los encuentros, en las historias y en los relatos de sus pacientes. Y como un elemento más para contextuar el historial de Dora, tenemos que agregar el llamado autoanálisis de Freud. Es en el seno de la amistad con Wilhelm Fliess que Freud es muy alentado por él a escribir y publicar. Fue en la escucha imprescindible y fecunda que Fliess constituyó para Freud que se fue articulando su teorización, forjando en historias relatadas por sus pacientes y en la suya propia, narrada en tantas cartas, el epistolar es enorme, el epistolario, otra historia que se abría como el descubrimiento psicoanalítico. Pero en este contexto es con Dora que se produce el cambio fecundo en la escucha de Freud. En lugar de seguir buscando el síntoma con insistencia y bregando por hacer la irrupción, la catarsis del síntoma para erradicarlo, ¿se acuerdan de Ana O y la limpieza de chimeneas? Él empieza a descubrir cómo en el relato de la paciente, y dice, se le va ofreciendo el inconsciente en su superficie a su atención y a cada paso.
separándose entonces de los diagnósticos médicos de la época, pero sostenido por estos que lo antecedieron, por Breuer y por Charcot, va de alguna manera profundizando la talking cure, la cura por la palabra, con esta novedosa escucha de lo psíquico y del alma humana. Acá nos parece interesante detenernos porque esto es lo que ocurre con Dora. Es con lo que la paciente va diciendo y con lo que silencia. En los fracasos de su decir o en las fallas de su discurso, en los titubeos, en los balbuceos, en los errores, en los lapsus, en la movilización de sus afectos, en la elaboración de la figurabilidad de los relatos, de los sueños, en sus gestos. Y acá tenemos a Dora, y miren qué gesto, ¿no? Esta es Dora, Ida Bauer. Por supuesto, después se supo su identidad, hay mucho para hablar de esto, después iremos también contándoles que años después hace una consulta, mucho tiempo después, y le dice al médico que la recibe, muy orgullosa, que ella es la Dora de Freud. O sea que abiertamente daba cuenta de su identidad. Entonces es con todo esto, con sus gestos, con, como decimos, sus balbuceos, sus afectos, es con lo simbólico de los síntomas, ¿no? Que quedan de alguna manera encubriendo historias por intolerables a la conciencia, que va surgiendo para Freud la posibilidad de empezar a concebir que hay huellas, que hay marcas, que hay significantes que por insuficientemente ligados o procesados empujan y pugnan una y otra vez por hacerse presente en un modo de repetición. La repetición será uno de los puntos que vamos a trabajar fuertemente. Entonces podemos decir, es con esas memorias que estaban sumergidas en amnesias, es con esos olvidos insistentes de guiones fantasmáticos de los que parecía no haber registro, pero que generaban efectos, aparecían. Es con todo esto que la escucha analítica, pero sobre todo la escucha en transferencia, se vuelve fragor para cada uno de nosotros a la hora de recibir un paciente y de adentrarnos en el dinamismo singular de cada aparato psíquico. También aquí podríamos decir, muchas veces es la irrupción de lo no elaborable, de eso que no tuvo posibilidad de ligazón, como decíamos, que hoy lo podemos ver como expresión tantas veces de pacientes que vienen con actuaciones, ¿no? Irrumpe algo de lo cual, bueno, no pueden dar cuenta más que cuando ocurrió un acto en el mundo externo a ellos. Dora llega con sus 18 años y le expone a Freud en su historia, con su historia, y seguramente a pesar de ella, su sexualidad infantil inconsciente, convocando también la de Freud, sin que Freud inicialmente estuviera a resguardo de esto. Por eso decimos, cuánto se fue descubriendo, cuánto Freud fue teorizando en este historial. El despliegue pulsional se repite en las sesiones con Freud. Entonces, todo lo que tiene que ver con las figuras parentales, el relacionamiento de esta adolescente con su padre, con su madre, la triangulación edípica, ese despliegue pulsional y las identificaciones con estas figuras también van a reactivarse con Freud y por supuesto van a exponer la ambivalencia de amor y de odio. Iremos trabajando estos puntos progresivamente, las identificaciones, la transferencia, a través de los encuentros que vamos a ir teniendo. Y la otra cosa es también aprovechemos a trabajarlo con experiencias clínicas de ustedes, nuestras, para poder
encarnar, entramar un poco más toda esta teoría que vamos a ir trabajando. También podríamos pensar, bueno, ¿cómo se escucharía Dora hoy, no? ¿Y sería escuchada por todo el mundo? ¿Quién la podría escuchar? ¿Y quiénes? De pronto no. Importa mucho en este comienzo que estamos haciendo, esta introducción del historial, transmitirles que en psicoanálisis la posibilidad de escuchar la sexualidad inconsciente, tanto en la Dora del 1900 como en cualquier sujeto hoy en día, va de la mano de pensar conceptualmente el lugar del otro para ese sujeto. El otro de los orígenes, los otros significativos de la vida, de lo familiar, que dejan huellas y marcas y su implicancia en el forjamiento y en el entero devenir del psiquismo de ese sujeto. Hay una frase muy linda de Pierre Lanier que dice que en la biología la ontogénesis se trata de la evolución de un individuo de la especie, y que en cambio en psicoanálisis la ontogénesis se trata del deseo, digamos, de las causas del deseo, pensando en estos otros de los orígenes, ¿verdad? Como venimos diciendo. Y en ese sentido, si fuimos deseados o no, de qué modo, con qué cualidades, cómo nos pensaron, cómo fuimos recibidos, mirados, hablados, abrazados, arropados, en ese comienzo, en ese origen, en esa danza de pulsiones sexuales, pone en juego las condiciones en las que fuimos amados y amamos. Y esto también se da en las diferentes versiones del desamor. Este periplo que estamos en este momento ofreciendo tiene que ver justamente con la circulación del deseo, que es protagonista ineludible, que demarca recorrido, deja marcas en ese recorrido y sobre todo determina una forma de organización particular del deseo en cada sujeto. Y con esto es con lo que trabajamos. Freud habla de las condiciones de amor para cada quien. También Lacan retoma esto y, bueno, justamente habla de las disposiciones innatas y de los influjos, ¿no? Cómo determinan una cierta especificidad destinada al ejercicio de la vida amorosa. Cuando decimos la vida amorosa, la decimos en sentido amplio, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a adentrarnos en el historial, tenemos que empezar a hacer un pequeño raconto de la historia de la vida de Dora en relación al otro, a los otros significativos de su vida, y esto será a modo de introducción. Hicimos un pequeño resumen, por si, bueno, no todos habían podido leer, irán leyendo sobre el curso también el historial. Dora vive con sus padres y un hermano de 1 año y medio mayor, con 1 año y medio mayor que ella. Su padre, nos dice Freud, era un hombre dominante por sus rasgos de carácter, su inteligencia, al que Dora se vinculaba con mucha ternura desde su infancia. También podemos decir que era un empresario poderoso, porque esto va a tener que ver con lo que vamos a ir develando. Varias enfermedades sufridas por él, tuberculosis, un desprendimiento de retina, sífilis, habían acrecentado la cercanía afectiva que esta hija tenía con este papá. Es a partir de la tuberculosis del padre cuando Dora, con sus 6 años y toda la familia, se mudan a una ciudad de mejor clima. Este lugar, esta ciudad, Freud la nombró B. El empuje de sífilis, con parálisis y confusión, que había sido a su vez tratado por Freud, del padre de Dora,
y había evolucionado bien, ocurre cuando Dora tiene 12 años. Dora tiene 18 cuando contacta con Freud para este tratamiento. Él dice que recibe una muchacha de rostro inteligente y agradable, que preocupa a sus padres, sobre todo en la expresión de un malestar, un desinterés por el trato social, irritabilidad, elementos un poco en el sentido de lo depresivo, y que además estaba peleándose mucho con su padre y últimamente llevándose muy mal con su madre, que la quería atraer a las tareas de la casa. Motiva la consulta con Freud una carta escrita por Dora que los padres encuentran sobre su escritorio, despidiéndose de ellos, diciendo que no soporta más la vida. Posteriormente, su padre dirá que no creía que Dora lo hubiera escrito en serio y que lo pensaba en serio. El tratamiento comienza con Freud y dura solamente 3 meses. De la madre se dice que era una mujer poco inteligente, de escasa cultura, con dificultades en su afectividad, que la llevaba a comprender poco los intereses de los hijos. Se había aislado y dedicado a los quehaceres domésticos y a la limpieza, al punto de impedir el uso y disfrute de la propia casa. En este sentido vemos una madre encerrada sobre sí misma, fría, distante, que parece desentenderse de su hija y sus angustias. Aquí ya podemos detenernos en algunas cosas, ¿no? Se dice todo esto de la madre porque la madre nunca contactó con Freud. Por ahí también se dice que también fue descalificada por Freud, entonces no tuvo lugar. Pero también nos podemos detener en esto de la limpieza, ¿no? ¿Qué sería esto? Bueno, tan insistente de no poder tolerar lo sucio, lo oscuro, esta necesidad de esta madre de estar permanentemente limpiando su casa. Su hermano mayor había sido modelo de Dora a seguir tempranamente, pero después las desavenencias familiares a las que vamos a ir entrando ahora terminaron generando 2 bandos en la familia. Por un lado, la madre y el hermano, y en oposición, Dora y su padre. Dora también, desde niña, presentó síntomas. Cuando a los 6 años se van a vivir a B por la tuberculosis del padre, Dora comienza con una enuresis. Posteriormente, a los 8 años, sufrió una disnea con ataques agudos. Dice el historial que le apareció en un paseo en las montañas y que se atribuyó a un surmenage, es decir, no hubo una explicación clara de qué pasaba allí, en esta falta de aire de esta niña. También se dice, y ella misma, Dora, decía que las enfermedades infecciosas infantiles siempre se las contagiaba del hermano, pero que a ella le daban mucho más intensamente. Más síntomas. A los 12 años empieza con migrañas y ataques de tos nerviosa a partir de un catarro común. Recuerden que es a los 12 años que el padre hace este empuje de sífilis con parálisis y confusión. Estos ataques de tos y estas migrañas se repiten varias veces durante la adolescencia. Duran a veces 3 a 5 semanas. Y en los últimos años agregan una afonía completa. Dora se queda sin voz. Freud la había visto ya a Dora a sus 16 años por esta sintomatología, pero ella desistió de tratarse. Al año siguiente, a sus 17 años, fallece una tía de Dora en Viena y ella hace cuadros febriles que se interpretaron como una apendicitis. Poco después de este episodio, vuelven a instalarse a vivir en Viena. Dejan B y vuelven a Viena. Y es entonces, cuando vuelven a Viena, que es llevada por segunda vez a Freud a sus 18 años.
El padre de Dora es quien le brinda directamente a Freud el escenario para que él pueda ir rastreando y en el mejor de los casos develando en Dora lo traumático sexual inconsciente, en lo que tiene que ver con el conflicto de sus afectos, en sus síntomas y en la figuración de sus sueños. Le transmite que él y su familia, el padre, ¿verdad? Le transmite a Freud que él y su familia, cuando se mudaron a B, hicieron una amistad muy íntima con una familia que vivía desde hace bastante tiempo en ese lugar, a la cual llamará K. Agrega que la señora K lo había cuidado durante su enfermedad, lo cual los había vinculado con una gratitud imperecedera, textualmente, y que el señor K siempre había sentido amabilidad y agrado por Dora, a quien invitaba a hacer paseos y le regalaba objetos, cosa que nadie veía como reprochable. A su vez, Dora cuidaba a los dos hijitos de este matrimonio, les hacía de madre, dice el padre. Cuando Dora tenía 16 años, fue en un paseo con su padre a un lugar en los lagos alpinos donde se iban a encontrar con los K. Dora después iba a quedar unos días con ellos. El padre iba a volver. Pero cuando el padre avisa de su retorno, Dora no se quiere quedar y sin mediar razón alguna se vuelve con su padre. Será posteriormente que le contará a su madre que haciendo un paseo por el lago, por el borde del lago con el señor K, este le hace una propuesta amorosa que ella responde rechazándolo con una bofetada y se va, huye. En este relato a la madre, que por supuesto la madre transmite a este padre, el padre y el tío de Dora le piden explicaciones al señor K. A ver qué pasaba. ¿Qué había pasado con esto que Dora relataba? Y el señor K niega todo, inculpa a Dora, diciendo que según el relato de la señora K, Dora mostraba mucho interés por asuntos sexuales y que buscaba acerca de estos asuntos en sus lecturas y que por esto seguramente habría imaginado esta escena cargada de erotismo. El padre de Dora dice creer que esta escena motivó el sufrimiento en ella, pero cuando Dora le dice que corte relaciones con el señor K, y sobre todo, y especialmente con la señora K, de quien ella se siente muy defraudada, porque a través de sus comentarios es que llega esto de las lecturas que le interesan a Dora, el padre le dice que no, que seguramente esto es algo que ella imaginó, que es una fantasía que se le ha puesto, y no, por supuesto, no corta la relación con los K. Por otro lado, el padre agrega que él tiene una amistad muy cercana con la señora K porque ella es muy desdichada en el matrimonio, que se han dado apoyo mutuo y que esto también le pasa a él. O sea que juntos han logrado consuelo y compañía. Finalmente, el padre de Dora le dice a Freud, le pide que ponga a Dora en el buen camino. Imagínense todo esto. Dora aporta, por otro lado, de esta historia, que estando ya en tratamiento con Freud, le cuenta que previo a esta escena del lago, cuando ella tenía 14 años, es invitada un día por el señor K, que le dice que vaya a su tienda, que van a haber unos festejos en la plaza frente a la iglesia, que son muy lindos de ver, que va a estar la señora K y van a estar los empleados y que ella puede disfrutar de estos festejos. Dora va y se encuentra con que no hay nadie, está solamente ella y el señor K, quien aprovecha en ese momento para estrecharse contra Dora y darle un beso. Ella siente violento asco, lo rechaza y se va. El relacionamiento con el señor K continuó después de esto, y esto quedó silenciado por los dos hasta esta sesión en la cual ella lo pone en palabras para Freud.
Importa agregar otro dato en esta trama, y es que Dora tenía una estrecha relación, un estrecho vínculo con una institutriz, una gobernanta, que muchas veces sustituía a la madre en el vínculo con Dora, y que, bueno, parece que le ofrecía a Dora lecturas signadas como no apropiadas, ¿no?, para su condición femenina y para su edad, y que esta institutriz es quien la pone a Dora sobre la noticia de la relación de la señora K con su padre. Esta mujer convivía familiarmente en el ambiente de la casa, la institutriz. La situación es muy particular, ¿verdad? Vamos viendo, podríamos hablar muchísimo y lo vamos a ir intentando durante los diferentes encuentros. El padre, con sus características singulares, engañoso, miente, seduce con la finalidad de lograr lo que a él le interesa. Su relación erótica amorosa de muchos años con la señora K también conlleva este arreglo perverso. Aparece como una transacción velada, un intercambio entre el padre de Dora y el señor K, que cede a su esposa, al padre de Dora, próspero industrial, a cambio de conseguir una seguridad económica y la entrada de Dora a su casa para que conviva con sus hijos y permita su galanteo con la jovencita sobre quien él va depositando su mirada y su deseo. El señor K se va convenciendo de que tiene derecho a apropiarse de ella. Es un intercambio que a él le parecería justo y avanza sobre Dora. Esta situación no es ajena para nada a los padres de Dora, pero aparentemente la consideran normal y aceptan dicha situación que a las claras conviene a la estabilidad familiar. Todos los adultos en esta historia mienten, engañan a otros, se engañan a sí mismos, traicionan, ocultan, silencian. Todo lo que sucede en estos vínculos, en esta casa que arde, como la historia del primer sueño de Dora, lleva a que Dora se sienta traicionada por su padre, por el señor K, también por su madre, y posteriormente descubre además que esta gobernanta aspiraba a tener una relación con su padre y que fue por despecho que denuncia del vínculo de él con la señora K. Nuevo abandono entonces y traición para Dora, que se suma a darse cuenta de que la señora K también la había acercado a ella con afecto como medio para poder, bueno, seguir su vínculo con el padre de Dora. Y así, en nuevos embates, la incertidumbre, el desconcierto, la desconfianza, la soledad de esta jovencita, el desamor y el desamparo vuelve a golpear nuevamente fuerte a Dora. Todo está a la vista de todos, sin que nadie parezca protestar, salvo Dora, que lo grita, repitiendo con y en sus afectos, en sus actos, en sus síntomas, en sus sueños, a la espera de ser escuchada por alguien, en este caso por Freud. Será en la reactivación en transferencia de sus conflictos, de sus enigmas en torno a la sexualidad infantil inconsciente, en este despliegue pulsional también allí con Freud, que tendrá que habérselas con el amor, con el odio, en las identificaciones, con estas figuras de referencia. Y con Freud. Entonces acá nos preguntamos, abrimos preguntas. ¿Qué pasó con Freud? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Será que algo no funcionó? ¿No se escuchó? ¿No se comprendió? Llevando entonces a la interrupción del tratamiento por parte de Dora, que abandona a Freud. Esa es una pregunta que también nos hacemos. ¿Se va ella porque siente que es una repetición de sentirse defraudada, traicionada, no escuchada como ella estaba demandando, necesitando? Se va sintiendo entonces que vuelve a pegar una cachetada, que huye, que rechaza,
o se va sintiéndose abandonada ella por otra de las figuras de referencia, figuras significativas de sus orígenes, en esta reactivación con Freud. Se va sin posibilidad de elaborar eso traumático. Lo cierto es que en este encuentro, o desencuentro si queremos interrogarlo, Freud teoriza profundamente la noción y el concepto de transferencia, concepto central y fundante de la teoría psicoanalítica. Por supuesto que esto no le fue gratuito a Freud, y yo creo que también todo lo que elaboró posteriormente a la ida de Dora, bueno, fue muchísimo para sostener este historial que vamos a ir relatando y este descubrimiento del valor y el sentido de la transferencia en cada encuentro. Para ir cerrando yo y abriendo al debate y al intercambio más fluidamente, se abren más preguntas, algunas de las cuales dejo planteadas como disparadores, pero realmente para empezar a intercambiar. ¿Será que la histeria de fines del siglo XIX, ¿no? ¿Será que una historia como la de Dora, piedra fundante de la teorización psicoanalítica, puede ser pensada hoy igual que entonces? Si cambiamos el modo de pensarlo, ¿podemos pensar de qué modo cambió? Cambiaron las presentaciones clínicas, cambió el modo en que nosotros recibimos a los pacientes. ¿Cómo pensar la transferencia en situaciones con pacientes que, como Dora, llegan con diversos sufrimientos y violencias familiares, sociales e incluso culturales en este mundo? ¿Cómo pensamos lo edípico hoy? La triangulación edípica. ¿Cómo recibimos y escuchamos sujetos que expresan sus conflictos en una puesta en el cuerpo o en acto, como decíamos, irrumpiendo en una actuación o con comportamientos de dependencia autodestructiva? Entonces, lo que queremos dejar abierto es sobre todo plantearnos, bueno, cómo pensar el desconcierto, ¿no? Lo que nos genera a ambos de la dupla el sufrimiento psíquico en el paciente, pero también en el analista cuando nos enfrentamos con lo que no sabemos, con lo que es imposible de prever, de predecir, y nos lanzamos a este viaje conjunto, a esta historia transferencial conjunta. Bueno, y por aquí vamos abriendo a los demás. Gracias. Los escuchamos, nos planteamos en nuestras reuniones preparatorias cómo hacerle llegar de algún modo el historial en un nuevo relato de Dora con sus síntomas, pero Dora con su constelación de figuras familiares, con las vivencias, con las dificultades familiares, con un relato de un padre que, como Aurora lo trae, dice muchas cosas, que conecta sus cosas personales con las de su hija, en una joven de 18 años con un sufrimiento muy importante, y en nuestras discusiones y en nuestras tertulias preparatorias, donde fuimos entrando en tema, decidimos hacer una nueva traducción, hacer una introducción a un relato que a ustedes los acerque de nuevo a un caso que es largo, que puede llegar a ser muy interesante de releerlo, y nos llevó muchas veces a la clínica actual, ¿no? De las fotos de Matías, que compartió Matías, a quedar nosotros conectando y asociando con, bueno, y a nosotros, ¿qué hechos de la clínica nos evocan, ¿no? Y desde ahí fueron surgiendo estas preguntas que Aurora trae después del relato.
Veo, no se noten en el chat, pero como estamos empezando, Vero Val, ¿sos Verónica? Abrí el micrófono. Decime mucho tu nombre. Gusto. Yo soy Verónica Baliño, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Verónica. Voy a hacer una breve presentación. Yo tuve la oportunidad de hacer esta formación porque llegó la comunicación a Hospital Vilar de Bo y fui la única que contestó, entonces tuve el privilegio de poder tener el beneficio. Y además soy miembro de AUDEP. Y bueno, realmente, bueno, estaba buscando digamos, algún acompañamiento en la formación continua en esta soledad pandémica, en esta restricción. Y bueno, no fue algo que pensé demasiado, pero sí creo que la situación me eligió a mí, porque yo no creí que iba a poder gozar del beneficio, y cuando me contesta el director que fui la única y que realmente, bueno, podía, bueno, disponer, bueno, también en la economía personal de tiempos y de dinero fácticamente hablando, la verdad dije, bueno, voy a emprender el camino y bueno, con un poquito de miedo también, porque bueno, también lleva su exigencia y uno como que de alguna manera también el super yo lo persigue. Pero Y trabajás en el hospital, o sea, trabajo hay algo de las escenas de Matías que bueno, siguen estando claro, ahí en tu experiencia. Yo me conecté un poquito más tarde porque bueno, porque tenía acá una situación clínica, de hecho estoy en Vilar de Bo, no me daba el tiempo para ir a mi casa. Pero lo que sí quería comentarles es que me tengo que poner a tono con toda la teoría que fue recorrida, pero que hay que reactualizarla. Esta actualización de esa teoría madre de Freud que de alguna manera inventó y creó esta cuestión del inconsciente y cambió el pensamiento del mundo, ¿no? Yo trabajo mucho con psiquiatras, ¿verdad? Y estoy muy permeada por todo lo que es la psicopatología psiquiátrica, por ósmosis en realidad, ¿no? Porque bueno, tenemos que intercambiar, y hay como una sensación clínica o térmica, no sé cómo decirlo, de que la histeria como tal está extinguida. Y evidentemente uno cuando ve los casos, ¿verdad? Cuando yo tengo dos clínicas, la clínica mía, de mi consultorio, que en realidad no veo casos tan en carne viva, podríamos decir, psíquicamente, como en Vilar de Bo, que yo creo que es todos los días un golpe al desafío y al psiquismo y a la resistencia. Este es un lugar duro, pero uno lo soporta en el buen sentido porque hay sus beneficios, ¿no? Yo creo que es lo que uno hace, ¿no? Y hay la idea de que la clínica de la histeria y de la neurosis, podríamos decir, se está extinguiendo. Y en realidad uno tiene un pensamiento psicoanalítico, ¿verdad? Que lo defiende y lo aquilata, lo sostiene y por el que ha apostado. Y en realidad yo creo que a la luz de tanto tiempo que en el que han cambiado las cosas, tiempo en cantidad y tiempo en calidad, porque bueno, tenemos cuestiones muy diferentes hoy en cuanto al trauma, y el trauma no es tanto el conflicto intrapsíquico, sino el trauma de historias donde han recibido tortura, donde han recibido violaciones en forma real, ¿no? Que es donde se pierde ese como sí de lo que se podría decir, bueno, una Dora que entra en esta cosa de seducción y puede darse el lujo, entre comillas, de hacer toda una sintomatología interpretable. Acá es yo diría, en carne viva, no sé cómo traducirlo, ¿verdad? Y no, en realidad yo creo que está todo como mixturado y se le agregan nuevas cosas a esta histeria antigua que hay que
digamos, como separando un poco la paja del trigo, ¿no? A veces emerge todo esto, ¿verdad?, en medio de otras configuraciones, y no es que la histeria esté extinguida, como dicen los psiquiatras acá, no hay más histeria. Ahora hay trastornos de la personalidad, psicosis, bipolaridad, y cuando uno indaga, y bueno, mi lugar como psicóloga hace que yo le pueda destinar más tiempo y pueda ir más hacia lo que es desbrozar las historias, ¿no? Y la escucha. En realidad, uno ve que aquella histeria emerge, pero como por sectores, no típicamente como aquella histeria. Entonces, hay una cantidad de cambios y de cuestiones que en esta nueva traducción que hoy presentaron es un esfuerzo esta traducción. No sé si logré... Te seguimos, sí, gracias. No sé si ustedes son psiquiatras o son psicólogas. Habemos psicólogos y psiquiatras, y todos tenemos la formación como psicoanalistas del Instituto de APU. O sea que estos temas han estado. Aurora, veo que desactiva el mute. Capaz quiere decir algo. ¿Alguien más? ¿O le doy la palabra a Aurora? Sí, quería acercar esto justamente que estabas diciendo, y era, bueno, parte de las preguntas que íbamos generando, ¿no? Bueno, es exactamente igual, claro que por supuesto lo cultural y lo epocal también va generando modificaciones en lo sintomático, incluso en lo inconsciente, porque esto también entrama, digamos. Volvimos a la presentación. Sí. Claro, lo que no tenemos, lo que no se ve, por ejemplo, son estas crisis de gran mal que se veían antes en el hospital. Yo llegué a ver alguna, pero esto no se ve, pero no se ve más. Pero lo que decíamos, la expresión de lo traumático no ligado, no elaborado, de modos y huellas y marcas en los sujetos que no llegan de alguna manera a poder ligarse, que ni siquiera tal vez fueron conscientes en algún momento, como para luego ser reprimidos, y que de golpe irrumpen. De esto también hablábamos cuando abríamos a iluminar con el historial la actualidad de la práctica analítica, porque esto se ve en el Vilar de Bo y también en los consultorios analíticos. También vemos pacientes actuadores, pacientes, bueno, con situaciones graves de violencias, de autoviolencias. Entonces, justamente la idea era traer el historial para poder ir trabajando estos aspectos. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que por no elaborado insiste y vuelve a empujar? ¿Qué es esto de las marcas en un sujeto? ¿Es posible acercarnos a encontrar en el discurso del sujeto algo de esto y poder traerlo para elaborarlo, para pasarlo a un registro simbólico distinto como el de la palabra? Veo que está Sonia también pidiendo la palabra, así que le damos la palabra a Sonia. La palabra a Sonia que siga. Sí. A ver. Desactiva el mute. Sonia, activa el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Dale, sí. Con esta pregunta que trae Vero, ¿no? Que nos ubica en lo que implica el diagnóstico psiquiátrico en otra época y en esta, que supongo que, bueno, yo no soy psiquiatra, esto ustedes, Gabriela y Aurora, pueden explicitar más, ¿no?
ha tenido sus variaciones, pero a nosotros como analistas lo que nos importa es el modo de encuentro con los otros para hacer los diagnósticos, ¿no? Y el tipo de angustia. Y por supuesto que no hay cuadros, hoy hablaban de lo inabordable, de lo enigmático, de lo desconocido, que es con lo que nosotros trabajamos. Y no hay cuadros nítidos. Eso es mirado en todo caso objetivamente, con determinada sintomatología. Pero en todo ser humano se dan dinamismos que corresponden a un funcionamiento más histérico, otros más obsesivo, o sea que otros ubicados más en situaciones de angustia explícita, pero, por ejemplo, a nosotros nos lleva a pensar en mecanismos más histéricos, un modo de encuentro y rechazo a la vez del otro, ¿no? Un modo de encuentro, seducción y expulsión del otro. Entonces, para nosotros, los analistas, el diagnóstico está ubicado en otra parte, ¿no? Conjuntamente con el tipo de angustia. Tú estabas hablando de hoy en día, si todo esto ha desaparecido. Bueno, se tiende a pensar que hoy en día hay situaciones traumáticas muy fuertes, y bueno, supongo que son las que vivís ahí en el hospital, donde las angustias son de desmoronamiento, de desintegración, de vacío. Son angustias mucho más mortíferas que la angustia de la histeria, que en todo caso tiene más que ver con, y que es lo que pasa en Dora, con el temor a la pérdida del amor del objeto. Entonces, la época ha cambiado, el modo de diagnosticar ha cambiado, pero los dinamismos psíquicos puestos en juego son los mismos en 1900 y ahora. Sí, yo quería retomar eso. Gaby, ¿sí? Sí, dale Matías, sacá la pareja tomando algo, así nos vemos todos. Es que me quedé, sí, perdón, me quedé mirando los ropajes, me quedé con la idea así nos vemos los participantes. Sí, perdón, no quise, me quedé pensando en esto de los ropajes, ¿no? Cuando dicen si la histeria está extinguida, y bueno, puede ser que no se use más en psiquiatría el término, porque se desarmó, ¿no? Las terminologías psiquiátricas, de la semiología, de las sintomatologías, de la descripción de los cuadros, bueno, ha mutado, ha cambiado a lo largo del tiempo, como también la cultura ha cambiado, los nombres han cambiado. Entonces, uno puede decir, ¿la histeria se extinguió? Yo qué sé, capaz que sí. Lo que no se extinguió es el conflicto psíquico. Y las modalidades de ese conflicto, de las cualidades de ese conflicto, como decía Sonia, que como psicoanalistas estamos acostumbrados a escuchar en clave diagnóstica, ¿no? Que para nosotros son importantes. Yo pensaba también en el contraste, ¿no? Es decir, ¿por qué traer un historial que tiene, no sé, 120 años? Pero es un buen contraste, ¿no? Es un buen contraste justamente para iluminar ese punto. Es decir, que hay en la clínica psicoanalítica algo que es vigente, como fue vigente a principios del siglo, que tiene que ver con ir más allá del aspecto descriptivo y explicativo, y bueno, del sufrimiento psíquico para prestarse a la escucha de lo que para el sujeto tiene que ver con un malestar, con una incertidumbre, con lo no simbolizable, ¿no? Que es una escucha sumamente sutil, sumamente cuidadosa,
y que cuando existe, bueno, y cuando hay lugar para eso, tiene efectos profundos en el psiquismo de nuestros pacientes. Uno puede pensar, bueno, ¿qué tienen que ver las ropas de ese principio del siglo, donde las mujeres y los hombres, ¿no?, estaban cubiertos de pies a cabeza, apretados desde el cuello hasta los tobillos, ¿no? Y bueno, los modos de expresión del malestar, yo creo que pueden variar, así como las culturas varían, ¿no? Pero eso no deja de ser un elemento que es complementario para nosotros como analistas, que vamos a estar escuchando otra cosa, ¿verdad? Lo cual me lleva también, no quiero extenderme mucho más, pero al tema de la demanda, que nos vamos un poquito del tema, pero también es algo que Aurora traía en la excelente síntesis que hizo. ¿Cuál es la demanda con la que se encuentra Freud? ¿O cuál es la demanda en este caso Dora? ¿Dónde están las demandas? ¿Hay una demanda? Me parece que hay varias demandas, son de diferente naturaleza. Está en los padres de Dora, está en Freud, cada uno trae algo diferente a este encuentro que hace que en definitiva el encuentro se termine convirtiendo en un desencuentro. Está bueno que dediquemos un poco de tiempo a lo largo del curso a ver también por qué ese desencuentro, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva? Bien. Es un buen punto. No sé, me gustaría... Sonia, ¿querés hablar? ¿Te doy la palabra? No, dale, Gabriela. Perdón, no. ¿Puedo preguntar algo? Nada, bueno, puede. A nuestros participantes, está bueno irnos conociendo, como Vero se presentó, quizás lo estoy diciendo a destiempo, pero estaría bueno saber un poco más de cada uno. Sí, porque yo no veo los nombres. Si tienen algún contacto con el psicoanálisis, qué tipo de contacto es, en fin. Sí, estaría bueno. Si quieren, en esta. Sí. Capaz que cada uno que va hablando se pueda presentar, ¿no? Ahí está. Sí, me parece ahora, que estuvo... Dale, sí, Sonia. ¿Saben qué? Pensaba que importa de pronto, porque Aurora, hiciste una excelente transmisión, me parece, de lo que implicaba Dora, pero también de la utilización de este historial para pensar hoy en día, todos juntos, en la clínica, porque le diste mucha vida actual también a esto, ¿no? Y yo les diría, ¿por qué no empezamos por pensar cómo se presenta Dora? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de su historia? ¿Cómo se presenta ella con Freud? Esta imagen que trajo Matías de la foto de Dora, ¿en qué hace pensar todo esto? Porque es algo que a nosotros nos comienza a ubicar en la escucha de cada paciente. O sea, lo que dice, las fisuras de lo que dice, pero también sus gestos, su postura, ¿no? Hay acá una historia muy, con mucho, ¿no? Que Aurora la transmitió muy fuerte, esto del ambiente en que crece Dora, con una atracción muy fuerte hacia el padre, pero teniendo que renunciar a él, en medio de engaños, de situaciones no claras, ¿no? Entonces me parece que detenernos un poco a pensar todos juntos cómo la vemos apareciendo, ¿no?, en el historial. Porque si no corremos el riesgo de irnos que antes, que ahora, que importa hoy en día también esto, ¿no les parece? Sí. Buen punto. Tenemos unos minutitos más para intercambiar. Si hay algo, Clara quiere comentar algo, le pedimos a Clara que desactive el mute, que active su micrófono y la escuchamos. Y si hay alguien más que se quiere ir anotando en el chat, lo escuchamos también.
Clara. No, brevemente, en relación a lo que decía Sonia, que traía mucho la atmósfera donde se crió Dora, también pensaba que esa mirada que tenemos es una mirada de estos nuevos tiempos también, ¿no? Ver estos intercambios, estos líos, yo diría que hasta los enojos de Dora, también el desamparo de Dora, que Aurora señalaba. Creo que en todos estos años son muchos años, ¿verdad? Nos hemos como nutrido de otras teorizaciones, digamos, ¿no? Lo que hace que tenga vigencia, sí, la vigencia de la neurosis, pero que podamos tener también como otra mirada sobre la neurosis, que sí existe, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Pero hoy vemos aspectos más, como más graves de la neurosis, podríamos decir, ¿no? Sí, graves, pero que la neurosis no es es solo digamos, entre comillas, el cuentito de lo edípico, sino que las histerias y las neurosis tienen otros aspectos que no son cuentitos, que tienen que ver, cuentito lo digo, no es que sea un cuentito el Edipo, ¿no? Pero los Edipos tienen aspectos más tempranos, a veces más complejos, aspectos traumáticos que traía Vero, pero en el sentido de lesiones o de marcas que quedan en el psiquismo, y bueno, una serie de aspectos que nos permite una mirada a lo traumático también en las neurosis, ¿no? El aspecto traumático en el sentido de, quizá la no mirada, la no escucha, también es traumático, digamos, y genera mucha cosa. Quería decir eso nada más, sí. Simplemente. Gracias. Yo quería aclarar una cosita. Yo quería dale, brevemente, dale. En ningún momento, en ningún momento yo tomé postura porque se haya extinguido la neurosis. Yo lo que transmitía es un poco el perfume que a mí me rodea, ¿no? Está claro. Y que yo soy un eslabón en este contexto y que a veces soy hablada por el sistema, ¿no? Claro, justamente por eso, Vero, digo, vi que estaba, ahora dicen que desapareció la histeria, digo, desapareció la neurosis, tú estás preocupada. No, claro, por eso, ¿no? Claro, neurosis, sí. Sí, claro. Sí, no, si yo soy neurótica. Ahora tenemos, yo estoy dentro de la neurosis. Yo rescato que Verónica, que fue la que participó hoy, obviamente que en el decorrer del mes de abril, donde iremos haciendo grupo también, iremos teniendo como la posibilidad de ir, hablando el resto de los compañeros. Yo rescato que en un momento Verónica dijo, yo indago, ¿no? Uno indaga. Entonces me parece que ahí está algo del posicionamiento y de la escucha, que es lo que estamos buscando. Sí, dijiste. Natalia pidió la palabra, Aurora serían unos minutos para cerrar y les cuento un poquito cómo seguimos. Bueno, no sé, en realidad no quiero ocupar el tiempo, que es muy poco que queda, por si alguna otra persona también quería un comentario, si no, digo algo de lo que estoy pensando, pero ¿dudas? Dale, porque no hay anotados, si seguimos, redondeamos, en la próxima. Primero, Verónica, agradecerte, por supuesto, por contarnos, por exponerte, que además, estas son las cosas que nosotros queremos escuchar y que obviamente trabajar con estas singularidades para nosotros es lo que enriquece. Y a veces los diagnósticos psiquiátricos tienen esta cosa seductora que rápidamente puede cerrar la posibilidad de la escucha. Y en realidad a nosotros como analistas nos interesaba transmitirles esta posición como interrogativa. Bueno, está bien, el paciente dice que le diagnosticaron tal cosa, pero ¿qué quiere decir para ese paciente ese diagnóstico? ¿Cómo se conecta ese diagnóstico con su historia? ¿Cómo sufre por ese diagnóstico? ¿Sufre? ¿Se interroga acerca de ese diagnóstico o lo asume como algo que lo define en su vida?
Me parece que, y ahí me parece que es importante también conectar con lo que decía Aurora al principio. Freud da un paso, no se queda capturado por esa escena seductora de la mujer que se le daba con todo esto de su padecimiento. Él dice de escuchar más allá de eso que estoy viendo, de escuchar el inconsciente, de conectar. Ahí yo les digo, cuando un paciente llega a su clínica, a su consultorio, y dice, tengo tal cosa, ¿qué es primero lo que ustedes escuchan? ¿Cómo orientan la escucha? ¿Se quedan ahí? ¿Ya trabajan pensando que eso es así? ¿Cómo los trata el paciente? ¿Cómo ustedes se posicionan en la transferencia también? Me parece que ahí es algo para pensar, que lo iremos viendo también en los sucesivos encuentros, pero bueno, está bueno esto del diagnóstico y es un disparador, pero también, bueno, hay una trama que se teje y que es muy compleja, que bueno, por ahí quizá nosotros queremos como iluminar un poco la posibilidad de esa otra escucha. Bueno, dejo por acá. Aurora, vamos cerrando por hoy. Brevemente. Me parece interesante esto también de poder pensar que no hay ninguna mirada que abarque completamente el psiquismo humano. Esto me parece bien significativo también para pensar. Sí, es este ángulo en el que nos situamos como psicoanalistas. Entonces, creo que poder pensar esto, ¿no? ¿Qué busca Dora? Es ella que busca algo, esto que traía Matías. Y la presentación, como Sonia nos propone, ¿no? Detenernos a pensar eso. Igualmente quiero decir que hasta donde estoy al tanto, los manuales de psiquiatría han vuelto a reconsiderar el concepto de neurosis porque no era suficiente, ¿no?, dejarlo de lado, y también hasta para el diagnóstico psiquiátrico había un empobrecimiento, ¿no? Digo, gracias a Dios. En esto de las posibles miradas y ninguna completamente abarcativa o suficiente, ¿no?, del ser humano en general. Esto me parece interesante también de recordarlo. Sí. Bueno, lo podemos retomar de la participación que fue surgiendo acá, ya para ir cerrando, creo que, bueno, de algunas preguntas provocativas de Aurora que quedaron en el tintero, de algunos planteos de Verónica que habló desde su experiencia. Me parece que quedan puntos como para encontrarnos ya a dialogar en Zoom la semana que viene. Me comentan los compañeros que han podido participar, muchos compañeros de APU participaron desde YouTube y Facebook, y fue una actividad abierta donde invitamos a participar a todas las personas que pudieran tener algún nivel de curiosidad y de ganas de acercarse. A todos esos les agradecemos también que hayan estado, y sabemos que hubo gente que se quedó con ganas de decir cosas, de participar, de escribir. Los invitamos a ser parte de la tertulia de abril, ¿no? En principio, donde de qué vamos a hablar y de la historia, donde nos vamos a ir metiendo ya hoy, como que dimos el mapa general. Los invitamos a la semana que viene a participar en este mismo horario. Les vamos a estar mandando algún material sobre el viernes para que tengan, para que se sigan como metiendo de a poco con relatos que hemos ido preparando para facilitar la discusión. Mañana en este mismo horario estamos abriendo la actividad de cursos abiertos, tertulias psicoanalíticas de niños, así que los invitamos a participar y a difundir, estamos a tiempo. Y están todos invitados, y si no me falta ninguna información, cerramos por hoy, y los que estuvieron en YouTube y Facebook y quieren inscribirse, mantenemos abierto la posibilidad, ¿no? La presidenta me dice que sí acá, que está de acuerdo, y que se vayan anotando lo que vaya surgiendo como pregunta, como inquietud, y lo que fue quedando hoy pendiente lo retomamos el próximo miércoles. Una preguntita, la orientación bibliográfica
que este curso va a seguir, ustedes la envían, la sugieren, ¿cómo sería empezar por el historial? Sí. Invitamos a leer, gracias por el planteo. Sí, hicimos esta introducción como el nuevo relato que fuimos creando en el grupo para trabajar, y los invitamos, por supuesto, a leer el historial, en el historial clínico completo. Quizá con esta introducción, quienes no lo han leído por primera vez, es una buena forma de acercarse con más ganas. No sé si quieren plantear algo más, no sé si hay algún otro comentario de los compañeros, de todos los participantes. De pronto plantear, Gabriela, que se va a trabajar la próxima, ¿no? Bien, Natalia. Sí. Bueno, bárbaro. También esto, para la pregunta de Verónica, van a estar recibiendo antes del fin de semana el material que escribimos para el próximo encuentro. Además de que les comentamos que sería muy útil, obvio, y importante que leyeran el material, el caso de Freud, también lo que nosotros vamos escribiendo les va a ir orientando a cómo hacer la lectura del caso. Así que la que viene van a estar trabajando. ¿Lo mandan por mail? ¿Lo mandan por mail? Va a llegar por mail, sí, el material, que particularmente sobre lo que vamos a trabajar el próximo encuentro, sobre la repetición. El concepto de repetición, obviamente, como lo trabaja Freud en el caso, y obviamente, lo más importante, a la luz de la clínica actual, cómo pensamos el concepto de repetición. Exactamente. Los esperamos el jueves, a ustedes y a algunos más. Cerramos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Que pasen bien. Chao.